y con un grupo fuimos a tratar de ayudar lo más que pudimos a las personas. Sí, Y pues está complicado. sí, estos dos huracanes Sí, han devastado Honduras, sí, pero donde fuimos nosotros, sí, fuimos allá por Chamelecón, allá por Villanueva. sí, Estuvimos viendo y gente que estaba sacando de las casas el lodo y todo. Bueno, un solo relajo. complicado, ¿no? Sí, Complicado, complicado. qué situación. ¿Qué 2020? Sí, hombre. ¿Qué 2020? Bueno, aquí hay alguien más. Buen día, Melvin. Paniagua, ¿me escuchas? Sí, Master. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué Aquí bueno. preguntándole a Polanco cómo les había ido con los huracanes. ¿Y Melvin? Hola, Master, ¿qué tal? Bien, ¿escuchan? Sí, sí, escuchamos bien. Ah, bueno. Bueno, muchachos, creo que han visto los comunicados. Gracias a Dios, las autoridades han tomado muy buenas disposiciones y van a permitir entonces un poquito más de tiempo para la subida de notas. Sin embargo, es de aclarar que no es que tengamos hasta el 20 de diciembre para estar realizando asignaciones, ¿sí? Sino que ya el 20 de diciembre tiene que estar la nota. Entonces, en este sentido, tenemos que ser conscientes que hay que agilizar más las entregas de todas las evaluaciones, las entregas de todas las asignaciones. La mayoría de ustedes lleva muy buenas notas, han estado bien responsables, pero otros no tanto y necesitamos, si ya quieren salir de la asignatura, si ya necesitan entonces avanzar, requerimos mucha más disciplina. Yo sé que no es la única clase que llevan, pero ahora ya no voy a poder darles 15 ni 20 días para que me entreguen un trabajo, sino que va a ser todo mucho más acelerado, ¿sí? Quiero que sean conscientes de ello para poder entonces terminar, y para poder hacerlo en buen término. Recuerden que muchas cosas, bueno, todas, han sido atípicas y han sido involuntarias, ¿sí? Eventos climatológicos, pandemia, en fin. Entonces de esto no tiene la culpa nadie, pero sí necesitamos que la formación de ustedes siempre se mantenga. En ese sentido, entonces, nosotros como Departamento de Suelo hemos tomado a bien que realicemos, así sea los fines de semana, cuando ustedes tengan, eso lo hablaremos más adelante. Cuando lleguemos a la presencialidad, queremos hacer como días de reforzamiento. Días de reforzamiento que incluyamos prácticas de laboratorio, días de reforzamiento en los cuales vamos a incluir temas específicos a reforzar de acuerdo a evaluaciones diagnósticas que puedan hacer. Y están invitados todos, bien sea que hayan pasado o no hayan pasado la materia, están invitados todos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo siempre les propongo que se pongan las pilas en la materia, la pasen, no es sino trabajarle, no es más, no es del otro mundo, es solamente trabajarle. Y después puedan reforzar, pero si quieren hacerlo de una forma menos presionado por la nota, entonces simplemente entrar de oyentes, ¿sí? Esa es una buena forma que pueden entonces realizarlo. Ahora bien, entonces, no sé, les escucho, tienen preguntas, ¿qué creen, qué consideran? No, pues a mí me parece perfecto, Master, porque sí hay cosas que uno, digamos, sí sería bueno reforzar algunos temas, como entrar un poco más a profundidad. O sea, yo sé que es como quien dice, ahorita es muy autónomo la ¿me entiende? Sí, Presencialmente. sí.
Sí, definitivamente, y somos conscientes de eso, y más que yo siempre intento hacerlo muy, muy didáctico, entonces dentro del aula eh, hemos ido realizando muchos banners, hemos ido realizando muchas metodologías activas dentro de la clase, entonces yo sé que muchas de esas cosas ayudan a que graben ustedes otras o analicen, pero bueno, necesitamos seguir y como les digo, pues no es culpa de nadie, además esto de la pandemia es algo mundial, entonces requerimos todo el compromiso de parte de ustedes, ¿sí? Ahora ya no van a estar las tareas abiertas. Abiertas sí las voy a permitir desde ahora para que las vayan evacuando, pero después de que ya esté pasando la fecha para evacuar, para entregar, perdón, entonces no quiero excusas como que yo estaba trabajando, como que no pude, como que, o sea, yo sé que todos tenemos nuestras vidas privadas, todos tenemos nuestros problemas, pero yo aquí estoy como académica con ustedes, como profesora, aunque casi siempre me convierto casi en la mamá y en la psicóloga de ustedes, no podemos estar haciendo tantos eh, como maromas para poder ayudarles más, ¿sí? Entonces, para que sean más disciplinados y para que vayan entrando en todo esto que nos presentan las circunstancias. ¿Sí? Ok, dentro de todos los temas que ya hemos ido abordando, tienen preguntas estábamos en nutrientes, ¿no? ¿Qué preguntas tienen? En cuanto a nutrientes. Que recuerden que ya hay que ir evacuando cosas. Ah, esto no es. ¿Qué preguntas tienen de nutrientes, muchachos? Voy a cerrar esto. Por ejemplo, si Master, yo ya... Dime, Polanco. yo tengo una duda y es con respecto, digamos, con respecto a la fertilización foliar Ajá. y con la fertilización normal, ¿verdad? Digamos La normal, así, Polanco, le podemos llamar edáfica. edáfica, la Edáfica y foliar. fertilización edáfica. Ujú. Bueno, entonces, mi pregunta es, digamos, yo sé que no es lo mismo, pero la fertilización foliar puede servir como para poder suplantar, no poder suplantar, pero sí poder, digamos, contrarrestar alguna deficiencia, pero solo temporalmente, o puede ser, digamos, se puede permanentemente durante todo el desarrollo de la planta. Oh, es muy bueno. Bueno, la fertilización foliar casi siempre la utilizamos como un complemento a la fertilización edáfica. Sin embargo, hay cultivos, por ejemplo, la piña, casi siempre realizan todo su ciclo y realizan toda su fertilización de forma foliar. ¿Por qué? Por la misma estructura de la planta y porque les resulta mucho más rentable y mucho más eficiente. Pero digamos que tenemos unos frutales y tuvimos una deficiencia de boro o una deficiencia marcada de cualquier nutriente y necesitamos contrarrestarla ya. Entonces, mientras nosotros esperamos que haga efecto la fertilización edáfica, que llegue entonces y ocupe los puestos en la SIC, que pase a solución de suelo, que hagan todo el transporte. Entonces es mucho más rápido hacer una fertilización foliar. La planta responde mucho más rápido, pero su respuesta también es mucho más corta. ¿Sí? O sea, para poderla prolongar tendríamos que prolongar las aplicaciones. Entonces, de lo que se Entonces, trata, ¿sí? es como cuando uno se toma una pastilla para calmar el dolor de cabeza nada más. Exacto, pero de pronto el dolor de cabeza lo estaba causando un tumor y de verdad lo que hay que hacer es operar. ¿Sí? Entonces, realmente no es ¿cómo le digo? Lo más eficiente ni lo mejor. Porque si a uno se le presentó alguna deficiencia marcada y fue una deficiencia que uno no
no supo que venía, fue porque no hizo un análisis de suelo previo o no lo hizo una correcta interpretación o no hizo una correcta colecta, un correcto muestreo para hacer el análisis de suelo, que es donde empieza el éxito del mismo. Entonces, todo eso va redundando en que se le presenten ese tipo de problemas a uno y uno no vea que se vinieron y tenga que utilizarla. Sin embargo, hay gente que tiene como calendario, tiene fechas de fertilización calendario en las cuales aplica fertilización foliar, que también está bien. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen para suplementar en cierta etapa fisiológica y fenológica de la planta que saben que lo requiere, que saben que ahí necesita. Por ejemplo, llenado de fruto, cuajado de fruto, todo ese tipo de cosas, saben que ahí va a requerir mucho más de ciertos nutrientes de acuerdo al cultivo, entonces hacen la aplicación, ¿sí? Que también está bien. ¿Sí? Ok. Master, Bueno, ¿sí? entonces la fertilización foliar hay que hacerla de forma más consecutiva. Como te digo, si uno hizo una correcta planificación, la idea es que uno no tenga que tener estos, ¿cómo te digo? Como estas emergencias. Estar corriendo aplicación foliar ya porque se me pasó o porque no supe hacer una interpretación de suelo o porque no busqué quien me la hiciera o porque hubo algún error, ¿sí? Entonces, la idea es que uno pueda darle a la planta todo lo que requiera a través de su sistema normal. Pero la fertilización foliar es una forma de suplir esa necesidad. Ahora, si es que usted de verdad ya lo tiene como calendario, si usted no es que se le pasó y no fue una emergencia, sino que usted ya sabe que simplemente yo le voy a mermar o voy a aplicarle menos edafológicamente porque yo luego voy a suplementar con foliares, o simplemente es una ayuda, entonces sí lo puede hacer, pero sabiendo que sí tiene que ser más consecutiva, pero eso no es una regla de oro. O sea, eso no es un recetario. Eso depende de muchas cosas, muchos eventos. Imagínense nomás ahorita cómo quedaron los cultivos con toda esta lixiviación de suelos, esta lixiviación de nutrientes. ¿Cómo quedaron los cultivos para hacer una fotosíntesis? Van a necesitar más magnesio. ¿Cómo quedaron para poder crecer, para hacer una meiosis, una mitosis? Van a necesitar muchos más nutrientes. Entonces, todos esos eventos son los que le van dando la pauta a uno de qué tiene que ir haciendo con su cultivo. Ahora, hay cosas que uno sí puede controlar y otras no puede controlar. Este tipo de cosas es incontrolable, pero sí puede haber mucho amortiguamiento para este tipo de cosas, ¿sí? Como aplicaciones de materia orgánica grande y de buena calidad, como mantener cubierto el suelo para evitar tanta erosión, tanta lisiviación, tanta escorrentía, como haber hecho muchas barreras vivas, ¿sí? Entonces hay cosas que uno podría evitar o podría amortiguar y otras no, ¿sí? ¿Sí? Digamos, como usted sabe que, disculpa, No, como usted tranquilo. sabe que en el suelo, digamos, la disponibilidad de los nutrientes es de acuerdo al pH para la planta, ¿verdad? Y digamos, este también aplica para los... Polanco, es uno. Es uno de uno de los los, factores, sí, uno de es los uno de los tantos. factores que más influyen. Exacto. Entonces, lo mismo puede aplicar para la fertilización foliar, de acuerdo, digamos, si el fertilizante puede tener un pH muy más elevado o es totalmente, no importa. Realmente es indiferente. ¿Por qué? Porque la planta lo va a tomar a través de ¿dónde? Melvin, ¿sabes de dónde? ¿Por dónde lo toma la planta? ¿Me repitan la pregunta, Master? En fertilización foliar, la planta, ¿por dónde absorbe nutrientes? Pues primero llega por la parte de la cutícula de la hoja. Ajá. Y luego pasa a la epidermis, según lo que estaba. Bueno, no sé si me equivoco, pero ayer que hice el mapa conceptual, así lo entendí. Ajá. Pasa por la epidermis superior y Sí. luego que se dispersa en el mesófilo.
Sí. Bueno, y de ahí pasa por el xilema y el floema de la hoja. O no sé Pero, si me... sí, sí, no, vas bien, vas bien. Ah, Pero, ¿qué represento o qué se intenta representar con esta imagen? ¿Melvin? ¿Por las venas o...? Ah, No, no sé. Los estomas, estomas. Por los estómagos. estomas, estomas, ¿sí? Estomas, Este, sí, ajá. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Los estomas. Por ahí es que va a empezar a penetrar. Porque se habla de la cutícula, porque recuerden que la cutícula es como una peliculita de lípidos, ¿no? ¿Se acuerdan que son lípidos? Lo que la mayoría tenemos en alrededor de la cintura. ¿Sí recuerdan que son lípidos? Pues la grasa. sí, las La grasas. grasa. Ellas tienen como unas ceras, algunas más que otras. Entonces, para eso siempre se necesita saber que primero hay que intentar interrumpir esa cutícula, esas ceras, esos lípidos, y luego entonces para que pueda penetrar. ¿Sí? De ahí, pues bueno, existen varias cosas como hacerlo, pero una mucho más sustentable es el jabón. ¿Sí? Con jabón. Ok, ¿qué otra cosa tienen así como duda? ¿Les sirvió las lecturas para hacer los mapas? Paniagua no me ha enviado sus mapas. Sí, Master, ya se los envié. Es que ayer no hubo energía hasta ahorita. Ahorita a las Ah, 11 bueno. vino la energía. Bueno, ponga las pilas, pues. Ok, ¿qué otra duda, muchachos? ¿Qué otra duda hay? Mm, hasta el momento, ya esa era la duda que teníamos. Ya habíamos evacuado. A ver, lo cierro. Ya habíamos evacuado los nutrientes. Porque acuérdense que hay que ir avanzando, ¿no? Las deficiencias y todo eso, Sí. me parece que sí. ¿Tienen algunas dudas? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no me cierra este? Solo abrí este para mostrarles. No me permite. Así. ¿Tienen algunas dudas allí? Por ejemplo, a ver, 5 funciones del potasio. 5 funciones del potasio. Da un color más verde a las hojas. Verde. Sí, más, como decirle, más, no sé cómo es la palabra, como más brillante, es que no hay la palabra correcta para decirlo. El potasio. Sí, o es el nitrógeno. Ahí tengo una, sí, es el nitrógeno. Bueno, les va a servir bastante la siguiente tarea. ¿Recuerdan que les había hablado de un cuadro resumen con fotografías, síntomas de deficiencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Sí, que lo vimos antes de la semana morazánica. Ajá. ¿Recuerdan que les dije que fueran sacando todo lo bibliográfico para esa tarea? Mm, Bueno, si no lo recuerdan, no importa. Necesito entonces que hagan un cuadro resumen muy completo, ¿sí? Muy completo. ¿De qué va a tratar este cuadro resumen? Te lo voy a apuntar aquí como compromiso el 24 de noviembre. Este cuadro resumen va a tener todos los elementos, todos, ¿sí?
Si quieren lo hacen aparte, macro y micro, para que vayan. Macro y micro para que vayan haciendo ya la selección. La clasificación más vale. Entonces, ¿qué debe tener? Primero el símbolo químico del elemento, el nombre, las funciones bioquímicas, síntoma de deficiencia, síntoma de toxicidad, síntoma de deficiencia, síntoma de toxicidad. Y también le van a poner a la par fertilizantes en los cuales se podría obtener ese nutriente. Fertilizantes de los cuales se podría obtener el nutriente. Y recuerden que todo debe llevar su bibliografía, ¿sí? Les recomiendo que este cuadro resumen lo hagan de forma horizontal. Pueden utilizar, hay una herramienta buena que se llama Canva. No sé si la han visto. Para que quede muy, muy bonito. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ese cuadro resumen les recomiendo, háganlo horizontal. ¿Sí? Ok, ya habíamos visto todo lo del análisis, lo de tejido vegetal. ¿Esto lo hemos visto? Sí, pero solo así como de por general, porque estábamos ya en la última semana antes de la semana morazánica. Bueno, pero habíamos visto esto, ¿no? Que era una técnica diagnóstica directa, la indirecta del análisis de suelo, para qué se utilizaba, ¿sí? Yo recuerdo que habíamos visto esto, ¿no? Recuerden que aquí yo no me puedo detener específicamente punto por punto, porque, bueno, en cada una se van como 3 horas. Entonces, es más que ustedes estudien, lean y luego hagan preguntas. Sin embargo, yo les doy algunas pautas. Estos métodos que ya te tenían. ¿Cuáles son los pasos? Aquí, ¿qué les voy a recomendar que estudien? Que estudien, por ejemplo, cómo tomar el análisis foliar. ¿Sí? Esto, vean. Estudien cómo tomarlo, cómo hacerlo y qué parte de la planta deben hacerle. ¿Sí? A ver, Polanco, ¿a qué cultivo tendrías tú cerca o posible acceso? ¿O qué planta? ¿De qué masa? ¿A qué planta tienes acceso ahorita? Cerquita a tu casa. ¿Tendrías, no sé, una musácea, un árbol de limón? ¿Tendrías algo? Ah, pues tengo ahí guanábana, tengo naranjo agrio que estoy sembrando, tengo mango, ahí están los frijoles del huerto, Ok, este, ok, está bien. Paniagua también tiene algunas plantas cerca y Melvin también, ¿cierto? Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Les recomiendo que estudien bastante esto. ¿Para qué? Para que hagan un video corto haciendo la práctica de muestreo, ¿sí? De tejido foliar. ¿Sí? Entonces sería un video corto que lo subirían ¿a dónde? Al mismo canal.
Muchachos, revisen sus notas. Hay alguien, hay algunos que no enviaron lo del artículo científico. Entonces me van a hacer ese video Este, corto de un cultivo. O sea, un cultivo me refiero a una planta, ¿no? A una planta específica de cultivo. Por lo menos tú que tienes guanábana, puedes hacerlo de guanábana. O después de ver las herramientas que les pongas, después de ver cómo se hace y después de ver entonces que uno tiene que caminar por todo el cultivo, mirar y seleccionar plantas. Ustedes no van a tener, me imagino que no tienen la alternativa de tener muchísimas plantas y un cultivo pues muy cerca, de pronto no todos. Entonces por eso ustedes lo van a hacer solamente de la planta que tengan acceso. ¿Sí? Pero siempre haciendo el símil que nunca uno coge una sola planta para hacer el análisis. Uno siempre debe tomar mínimamente estas plantas que ya por estudios se han determinado. Miren, por ejemplo, el maíz, que es uno de los más estudiados, de 25 a 30 plantas por hectárea. ¿Sí? Esto significa por hectárea. ¿Por qué siempre hay que hacer eso? Para que sea representativo el análisis. Igual que el análisis de suelo. Cuando ustedes vieron en suelos uno cómo hacer un muestreo para análisis de suelo, me imagino que les dijeron que tenía que ser representativa. Bien sea en X, en Y, bien sea en zigzag, pero tiene que ser representativa y hacer unas submuestras, ¿cierto? Ir colectando submuestras para hacer una muestra compuesta, que es la que después lleva al laboratorio. Lo mismo es aquí en el análisis de tejido. Recuerden que hay análisis de tejido foliar y análisis de tejido vegetal. Nosotros vamos a hacer análisis de tejido foliar. Divídanlo, o sea, hagan bien la especificación de cuál, porque hay mucha gente que lo confunde o hay mucha gente que cree que eso es lo mismo. ¿Sí? Entonces, tejido foliar, foliolo, hoja, vegetal, cualquier parte de la planta. Ustedes le van a hacer foliar, que es el que utilizamos mayormente para diagnósticos nutricionales. Entonces, vean el del arroz, de 30 a 40, ¿qué? Plantas por hectárea. Soya, granos finos, pasturas, café, de 30 a 40. Ya les dije, ustedes no van, de pronto no todos tengan acceso a un cultivo grande, bueno, pero el árbol que tengan de ese van a hacer. Ay, esto se me cerró. De ese que tengan, entonces ese es el que van a hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta de ahí? este video, ¿cuánto puede ser la duración, Master? O Un depende videito de nosotros. corto. Realmente YouTube no nos pone tanto límite de tiempo. No me acuerdo cuál es el límite, pero videito de 10 minutos, una explicación buena, sencilla. Una explicación primero del árbol, ¿no? Porque, o sea, primero de la planta. No es lo mismo uno ir a muestrear, digamos, tu guanábano que muestrear un pasto. ¿Sí? Entonces, de la planta que sea que te vamos a mostrar una musácea, o a muestrear, por ejemplo, que les digo yo, rambután, o muestrear una palma africana, palma aceitera, no es lo mismo. Entonces, siempre hay que ponerle cuidado a la taxonomía. Revisen, por favor, revisen, muchachos, el manual de práctica. ¿Sí? Ahí les redactamos que hay que tener en cuenta la filotaxia del cultivo. La filotaxia es la posición de las hojas, eso lo vieron en botánica. ¿Sí? Revisen la práctica de análisis de tejido foliar en el manual de prácticas que tienen en el campus. ¿Se acuerdan que les hice leer la práctica de encalado? Sí. Bueno, ahora lean la práctica de tejido foliar. ¿Sí? Lean todo eso, más los videos que les voy a poner, y con eso hacen su videito corto
y lo suben al canal, ¿ok? Lo suben al Ok. canal. Bueno, ¿qué otra cosa aquí? Bueno, aquí es bien importante. Dos cosas básicas, muchachos, en cualquier muestreo de tejido vegetal. Una, ¿sí estoy compartiendo o no? No, no No. estoy compartiendo. Dos cosas, ya va a acabar el tiempo. Bueno, dos cosas bien básicas. Una es esta parte, el número de hojas. Pero antes de uno ir a arrancar hojas, ir a destruir hojas, ¿uno qué tiene que hacer? Pensar en qué momento está la planta. ¿Sí? Tiene que pensar en qué momento está la planta. O sea que, para que les quede bien sus videos, si su planta ya está en floración o está en fructificación o está llena de fruto, bueno, corroboren y especifiquen mi planta, lo ideal sería que el muestreo esté, no sé, después pasada de la cosecha, o mi planta lo ideal sería que si fuera arroz que estuviera en macollamiento, antes del macollamiento. Mi planta, con el objetivo, ¿cuál objetivo? Con el objetivo de diagnóstico de fertilización, ¿sí? Entonces, miren por lo menos los manzanos, ciruelos de 8 a 12 semanas luego de plena floración. Luego. Si están luego de plena floración, quiere decir que ya están llenados de fruto. Entonces, vean que cada uno tiene sus especificaciones. Uno no puede inventarse esto. Todo esto lo ha dado, ¿qué? Lo ha dado la investigación. ¿Sí? Lo han determinado a través de investigaciones. Entonces, uno no se lo inventa. Ok, ¿qué otra cosa? Entonces, el momento tiene que ver el estado, sí, que no vaya a ser una planta enferma. ¿Sí? Que no vaya a ser una planta que pasó por fertilizaciones previas hace muy poco. ¿Por qué? Pues porque le va a mostrar que todo está bien, ¿cierto? Si ya le aplicaron alimento, entonces va a mostrar que todo está bien. Es una planta a la cual no puede haber pasado estrés. Por ejemplo, el pensar en tomar tejidos foliares para diagnóstico de fertilización en estos momentos, después de un estrés climatológico, después de un estrés hídrico tan severo como este, es errado. De pronto uno lo puede hacer para saber cómo quedó y de pronto una cuestión de estudio. Pero es errado pensar que ella va a estar bien porque ella ahorita se está reponiendo de todo ese montón de días sin sol y aún un montón de días de la exhibición de nutrientes, ¿sí? Entonces hay que esperar. Ok, entonces el momento, cómo estamos con la planta, si hubieron o no fertilizaciones previas, eventos de estrés hídrico, sea por déficit o sea por exceso, ¿sí? La parte de la planta, obviamente el número de hojas a muestrear. Luego entonces van a poner bastante cuidado. ¿Cómo transporto el tejido y en qué área está? ¿Sí? Bueno, aquí esto sigue siendo de lo mismo, bien importante. Esto es, lo que les dije es el resumen de esto. Elegir la parte de la planta muestreal, que esté totalmente desarrollada las hojas. Esto es también algo que hay que poner cuidado para que sea exitoso ese muestreado. Entonces la muestra no debe ser lavada. No la laven porque el agua puede estar contaminada. Si el agua está contaminada, le va a aumentar a usted o le va a disminuir los niveles de algunos nutrientes en el tejido. Empacar las hojas secas al aire, no estén utilizando esas bolsas plásticas y dejan ahí entonces sudando como decían, sudando las hojas. No, eso no. Siempre identifiquen las bolsas, ojalá de papel. Identifíquenlas siempre. ¿De qué cultivo? ¿De qué finca? ¿Dueño de la finca? ¿Día? Todo. Se recomienda poco antes de la floración o la fase de reproductiva. ¿Por qué?
Esto es algo muy sencillo, porque si usted lo que quiere es saber cómo va a estar nutrida su planta para la fase de reproducción, entonces usted lo que hace es que la diagnostica antes, ¿cierto? Por eso es que lo ideal sería que cuando una mujer se embaraza lo planifique un año antes y empiece a tomar ácido fólico, hierro y todo lo que ya sabemos, calcio y demás. ¿Para qué? Para poder que cuando ya se embarace todo eso haya una acumulación y le pueda llegar al bebé y ella no quede descalcificada o desnutrida. Entonces, es lo mismo. Queremos que esté bien el llenado de fruto, que haya buena translocación de carbohidratos, que haya buena asimilación, que haya buena coloración, que haya todo. Entonces, necesitamos darle a la planta antes de que llegue a esa etapa. ¿Sí? Entonces, por eso se recomienda poco antes de la floración o la fase reproductiva. ¿Cuánto antes? Bueno, hay que saber de qué cultivo estamos hablando. ¿Sí? Hay que saber las condiciones. Entonces, para saber exactamente cuándo, vamos a literatura, vamos a análisis previos, vamos a historial de la finca, vamos a consultar investigaciones en artículos científicos. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a ir más certeros. Pero lo que realmente les va a ayudar cantidades es la experiencia en campo. Entonces, nadie hace las cosas perfectas la primera vez, eso es mentira. ¿Sí? Si la hizo algo de suerte, tuvo. Pero si usted va aprendiendo, si usted va documentándose, si usted va explorando cómo se hace y después va viendo resultados, los va documentando, usted sí puede llegar a la perfección, al menos a un manejo súper rentable o muy bueno. ¿Sí? Que es la idea, ¿no? Nunca van a muestrear pues tejidos muertos o tejidos que hayan tenido daño mecánico, que se los comió no que sé, un gusano. Recuerden que ahí entonces pueden haber concentración de muchos metabolitos, pueden haber concentración de muchas sustancias. Entonces, tengan en cuenta este tipo de cosas, no muestrear hojas dañadas, hojas quemadas, nada de eso. Y lo que les decía, no muestrear cuando la planta esté bajo estrés, bien sea por temperatura, por estrés hídrico, por déficit, por exceso, todo eso. Bueno, esto lo leen. ¿Cuántas se requerirán de acuerdo a? A veces esto es una regla, pero a veces no. A veces dicen, tráigame 1 libra de tejido vegetal. A veces dicen, tráigame 1 kilo. A veces es tan eficiente el laboratorio que lo hace con 0.1 gramito. Entonces dice, no, con media libra estoy bien. Entonces, pregunten siempre al laboratorio que van a llevar cuánto material requiere. ¿Sí? Siempre pregunten. Bueno, el muestreo de la muestra, les resumí todos los criterios. Esto es un ejemplo. Cuando estaba yo muestreando, pero esto es más de tejido, análisis de tejido, de todas las partes, porque aquí mi objetivo era investigación, entonces lo que hacía es muestrear todas las partes de la planta y luego saber cuánto estaba consumiendo de acuerdo a las etapas de la misma. De eso hay un artículo si lo quieren buscar en internet. Y estos, no sé si ya les había hablado de este resumen, ¿no? ¿No habían visto este resumen? Me parece que lo había hablado antes de la semana. ¿Sí? ¿Pero lo recuerdan? No mucho, ¿se lo puede explicar otra vez? Acuérdense que muchas de las clases inicié yo, bueno, un tiempito después, inicié a grabárselas y a subírselas en el canalcito este, ¿sí? Entonces ahí pueden ir y repetir la clase, ¿sí? Volverla a estudiar. Oh, Sí, ok, está bien. pero ok. Aquí entonces simplemente es para mostrarles, esto es un gráfico que me gustó mucho cuando ya lo realicé porque siento que aquí se resume muy bien y pues los gráficos ayudan mucho a que uno a veces se acuerde de cosas. Después de haber realizado el muestreo, tenido todas las precauciones, entonces lo que hacemos es irnos a un laboratorio certificado
llevamos entonces, si es posible, llevamos todos los tejidos ya secos, tamizados y molidos, ya organizados, siempre rotulados. En este laboratorio que tenía todas las certificaciones posibles, entonces lo que se hace es que certificaciones o acreditaciones, lo que se hace, ellos validaron una técnica y solo utilizan 0.1 gramo. Entonces aquí estábamos midiendo 0.1 gramo. Luego aquí lo que se hace es ponerle ácido sulfúrico